Bueno, Mateo 28, 18. Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Quiero hablarle una vez más de que nosotros tenemos que vivir una vida de autoridad. Una vida de autoridad. Esta vida no se puede vivir sin autoridad, que esa es la razón por la cual el hombre está destruido en la tierra, porque no llevan una vida de autoridad. A veces escuchamos una palabra de que tenemos autoridad en Cristo Jesús y la ejercemos por un día, 2 días, una semana, 2 semanas, un mes quizás, pero después desafortunadamente volvemos hacia atrás. Y quiero recordarle que hay que tener una vida de autoridad. Nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Dice ahí el Señor Jesús: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. Es decir, que la autoridad me capacita o me da el que yo vaya y haga. Diga conmigo: ir y hacer. Ir y hacer. Id pues y hacer discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, en Lucas capítulo 10, en el versículo 17, dice que cuando el Señor Jesús manda a predicar a aquellos discípulos, manda a aquellos 70 que lleven la palabra y que preparen el lugar donde Él va a llegar. Recuerde que el Señor Jesús les da autoridad, porque ahí en Mateo 10 dice que Él los llama y les da autoridad, dice Mateo 10, que Él llama a 12, y dice el versículo ahí que llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y entonces empieza a dar los nombres de los 12 apóstoles a los cuales les da esta autoridad. Los discípulos deberían de saber que tienen autoridad. Y ahí en Lucas 10, 17 dice que los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es decir, que la autoridad, miraron que la autoridad era efectiva. Ahora el versículo 18 dice que Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y entonces dice: mirad, os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Esos serpientes y escorpiones no son animales físicos, sino que son demonios, son huestes de maldad que vienen contra el creyente. Pero dice: yo les he dado autoridad, dice el versículo 19. Les he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Es decir, que la voluntad de Dios es que su iglesia camine levantada, que su iglesia camine con poder, que su iglesia camine transformada, que camine con un pensamiento diferente. Dice 2 Corintios 5, y aquí leí un comentario de un hombre de Dios, que él dijo acerca del nuevo nacimiento. Ahí en 2 Corintios 5, 17, cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿estamos ahí? De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Recuerde que Adán era una creación, porque esa palabra nueva criatura quiere decir nueva creación es. Adán era una creación, los animales eran otra creación. Pero los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, somos una nueva creación. Y entonces dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación es. Y entonces dice: las cosas viejas pasaron. Diga conmigo: las cosas viejas pasaron. Y dice: aquí son hechas nuevas. El comentario de este hombre, de E.W. Kenyon, en un libro de él tiene este comentario. Y él acerca de las cosas viejas dice que las cosas viejas que pasaron son la derrota, el fracaso, la debilidad, la pobreza, el pecado y la muerte espiritual. Es decir, que cuando yo pienso en que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación es, y las cosas viejas pasaron. Es decir, que el hombre se acostumbró en la tierra a vivir en derrota, en debilidad, se acostumbró a vivir en fracaso. Ahora, si ponemos un antónimo, que es obviamente lo contrario de estas definiciones, si miramos los antónimos de estas
palabras, el antónimo o lo contrario de derrota sería triunfo. Amén. Si las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, lo contrario a derrota, que la derrota tiene que ver con las cosas viejas en mi vida, lo nuevo es triunfo. Lo contrario de fracaso es éxito. Diga conmigo, éxito. Eso es lo que Dios quiere que yo entienda. Lo contrario de debilidad sería fortaleza. Amén. Lo contrario de debilidad sería fortaleza. Lo contrario de pobreza sería riqueza. Lo contrario de pecado sería justicia. Y lo contrario de muerte espiritual sería vida de Dios o vida abundante. Entonces, cuando yo vengo a Dios, Dios quiere que yo entienda que Él me ha dado a mí autoridad. Y que yo debo de tener un estilo de vida de autoridad. Porque el enemigo de nuestras vidas, el enemigo de nuestras almas, va a tratar de atribular nuestras vidas constantemente. Todos los días. Pero todos los días lo puedo derrotar. Por supuesto, si lo dejo que entre, va a ser un trabajo extra el sacar eso que el diablo puso dentro de mí. Pero si yo no dejo que eso entre, va a ser mucho más fácil, porque simplemente le voy a cerrar la puerta cuando eso quiera atacar mi vida. Quiere atacarme el fracaso y digo no, las cosas viejas pasaron. Quiere atacarme la debilidad, digo no, las cosas viejas pasaron. El Señor Jesús dijo, he aquí os doy autoridad. Les doy poder para hollar serpientes y escorpiones y para hollar sobre todo poder del enemigo. Nosotros a veces no hemos entendido que fuimos llamados a un ejército. Y que nos han dado armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y cuando hago uso de esas armas, yo voy a caminar en victoria. Porque el enemigo de nuestras almas quiere atribularnos, quiere traer tristeza, quiere traer depresión, quiere traer enfermedad, quiere traer oscuridad. Pero cuando yo digo, yo tengo autoridad para reprender, para rechazar, para echar esas cosas fuera de mi vida. Y no tienen lugar en mi vida. No tienen por qué tener poder sobre mi vida. Y yo las expulso en el nombre de Jesús. Entonces, dijo este escritor, dijo las cosas viejas. Cuando dice las cosas viejas pasaron, derrota, fracaso, debilidad, pobreza, pecado y muerte espiritual, yo debo de deshacerme de eso, renunciar a eso. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, Dios nos liberó. Diga conmigo, fuimos liberados. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1. En Colosenses capítulo 1, en el versículo 13, dice el versículo 13, porque Él, el Señor, porque el versículo 12 dice, dando gracias al Padre, diga conmigo al Padre, que nos ha capacitado. Ahora miremos un versículo antes otra vez, versículo 11. Fortalecidos, diga conmigo fortalecidos. Y dice con todo poder, y dice que ese poder es según la potencia de su gloria. Fortalecidos con todo poder. Fortalecidos con el poder o la potencia de su gloria, dice para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Y entonces dice dando gracias al Padre que nos ha capacitado. Ya conmigo, yo tengo la capacidad. Yo tengo la capacidad. Él me ha capacitado. Dice ahí, dice que el Padre, quien nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Parte de la herencia obviamente es la autoridad del creyente, la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Por eso es un error que el creyente esté esperando que vengan a ayudarlo siempre a él. Y que siempre esté esperanzado o esté en la posición de que él es un pobre cristiano que nada puede hacer. Y que si Dios viene y hace algo por él, será edificado, y si no, no. Es una actitud negativa. Es una actitud de que como si Dios no hubiera hecho nada por mí en Cristo Jesús y que dependo de que Él siempre venga a levantarme. Y Él dice, yo te he fortalecido, yo te he dado fuerza, yo te he llamado y yo te he dado autoridad. Tú debes de usar esa autoridad.
Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia. Versículo 13. Porque Él nos libró. Diga conmigo, nos libró. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos va a librar en el futuro. Él nos libró. Nos libró del dominio de las tinieblas. Es decir, que las tinieblas tenían una autoridad sobre nosotros y nosotros no podíamos contrarrestar esa autoridad. Porque es un poder espiritual. Pero dice el versículo ahí, sigue diciendo que nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó. Diga conmigo, fui trasladado. No quiere decir que seré trasladado cuando me vaya de esta tierra, sino que nos trasladó. Yo ya estoy en el reino de Cristo Jesús. Y debo de portarme como un súbdito del reino de Cristo Jesús, del reino de Dios. Es decir, que cuando salgo yo, debo de saber, estoy en el reino de Dios y poseo toda autoridad. Dice ahí, dice que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Ahora, si ya fuimos librados, si ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿qué es lo que puede hacer que se me detenga a mí en mi caminar con Dios? Cuando Dios sacó a Israel por mano de Moisés de Egipto, cuando Israel cruza el Mar Rojo, Faraón ya no tiene ningún poder sobre Israel. Ya fue trasladado, ya fue quitado. El único poder que Faraón tenía sobre Israel era lo que Faraón plantó en las mentes de ellos cuando ellos estaban esclavos. Y ese era el trabajo que Israel tenía que hacer, sacar ese pensamiento. Por ejemplo, era un pensamiento de esclavitud. El pensamiento de esclavitud es muy tremendo, mi hermano. El pensamiento de esclavitud es difícil, es difícil de sacar. Cuentan la historia de un ejército que fue con otro ejército a pelear, y estos eran soldados y aquellos habían sido esclavos toda su vida. Y entonces cuando hubo un confrontamiento, hubo una oposición para liberación de los esclavos estaban venciendo. Eran más en número, se hicieron de armas y estaban venciendo. Y entonces el ejército sabían que ellos iban a perder. Y entonces dijeron, ¿qué podemos hacer? Y dijeron, bueno, los esclavos están acostumbrados al azote del capataz. Así es que hagámonos azotes. Y entonces el ejército se hicieron azotes, todos. Y empezaron a azotar a los esclavos, y los esclavos salieron huyendo, porque en su mente de ellos el temor era al azote. Ellos estaban acostumbrados a ser derrotados por un azote, por algo con que los golpeaban. ¿Sabe? Faraón ya no tenía poder sobre Israel cuando Israel cruzó el Mar Rojo. Ningún poder, excepto lo que había plantado en la mente de ellos. Y por eso ellos tuvieron mentalidad de esclavos por todo el desierto. Y por eso ellos traían la idolatría dentro de su corazón en el camino del desierto. Ese fue su problema. Cuando miraron que Moisés no bajaba del monte, ellos dijeron, hagámonos dioses. E hicieron un becerro de oro y se pusieron a adorar y a servir a ese becerro de oro. Cuando se enfrentaron con los madianitas invitaron a Israel a los sacrificios con sus dioses. Y ellos estaban acostumbrados a eso. Era parte de su vida, que ellos adoraban ídolos y que ellos hacían fiesta con los ídolos. Y esa fue la manera como ellos experimentaron la derrota en el desierto. No porque Faraón todavía tuviera poder sobre ellos, sino por lo que Faraón había plantado adentro de ellos a través de tanto tiempo. Pero cuando el creyente se da cuenta que tiene autoridad y que ha sido libre, diga conmigo, yo he sido libre. El que sabe que es libre no permite que lo vuelvan a esclavizar. No puedo permitir que me esclavicen al alcohol otra vez.
No puedo permitir que me esclavicen a la droga otra vez. No puedo permitir que me esclavicen a la depresión. No puedo permitir que me esclavicen a la tristeza. Sino que me rebelo contra eso y sé que tengo autoridad en el nombre de Jesús. Y que puedo rechazar, que puedo no aceptar. Porque cuando la persona piensa que no tiene opción, que debe de aceptar, es cuando recibe. Pero cuando la persona dice, yo no tengo por qué aceptar, yo no tengo por qué recibir eso, he sido libre. Ahora, dice el Señor Jesús, toda autoridad me ha sido dada en el cielo. El Señor Jesús dijo, les doy autoridad sobre todo poder del enemigo. Y en Mateo capítulo 16, vaya conmigo a Mateo capítulo 16. Por eso transformemos nuestra mente, renovemos nuestra mente. Dios quiere que vivamos en libertad, pero no solamente en libertad, sino que aprendamos a usar la autoridad que tenemos. Hubo un pueblo cuando en el libro de Jueces, cuando la tribu de Dan andaba buscando un lugar donde habitar, encontraron una aldea o un pueblo que dice la Biblia que estaban bien, estaban prósperos. Y dice que vivían tranquilos. Y no tenían problemas porque vivían tranquilos y alejados de los demás. Y cuando la tribu de Dan vino y tomó su tierra por la fuerza y los destruyó, ellos no obtuvieron ayuda porque ellos solamente se dedicaron a vivir tranquilos. Pero cuando pienso en que soy ejército de Dios, debo de pensar en que debo de tomarle atención, tiempo, a que tengo autoridad. ¿Por qué una nación como la de Estados Unidos, que está próspera económicamente, no solamente se dedica a vivir tranquila? ¿Por qué tienen que invertir tanto dinero en armamento? ¿Por qué tienen que invertir tanto dinero en un ejército? ¿Por qué tienen que invertir tanto en estar al día? La razón es porque tienen enemigos. Y si quieren continuar en esa libertad y en esa paz, tienen que invertir un gran porcentaje de lo que Estados Unidos tiene económicamente a preparar un ejército que siempre esté preparado, que siempre esté a la vanguardia, porque sabe que tiene enemigos. Es decir, que yo como creyente no puedo dedicarme solamente a vivir bien. Bueno, ya fui salvo, ahora puedo disfrutar la vida. Ahora puedo vivir, puedo bajar la guardia y puedo olvidarme de la autoridad que tengo. ¿Sabes que tienes enemigos? Tienes enemigos que quieren destruirte. Por eso tenemos cultos de oración. Por eso estamos buscando de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que estar en la defensa. Tenemos que invertir tiempo, no solamente en vivir bien, no solamente en vivir tranquilos, sino en ejercer la autoridad que Dios ya nos ha dado. Porque Él ya nos dio autoridad. Ahora, en Mateo capítulo 16, versículo 13, dice que cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Pero él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Fíjese que el Señor Jesús tuvo que preguntarles cuál era su posición de ellos. En cuanto a la autoridad, si Dios te pregunta, ¿cuál es tu posición? Que tengo autoridad, que tengo el nombre de Jesús, que ya no estoy en tinieblas, que he sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, que tengo poder en el nombre de Jesús, que no tengo por qué aceptar los ataques del diablo. Esa es mi posición. Preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, Elías, Jeremías, uno de los profetas. ¿Y ustedes, cuál es su posición de ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y el versículo 16 dice que respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo primero es creer en Jesús. Diga conmigo, creer en Jesús. Es lo primero. ¿Cómo le hago para tener autoridad? Creer en Jesús. Lo segundo es confesar. La confesión tiene mucho poder, mi hermano.
La confesión es lo que abre puertas. La confesión es la espada del Espíritu. La palabra de Dios en mi boca es la espada del Espíritu. Es con la que puedo atacar en el nombre del Señor. Por eso, si alguien debe tener temor de meterse con los cristianos, es el diablo, mi hermano. Porque saben que los hijos de Dios van a atacar. Van a declarar la palabra de Dios y van a esforzarse para vivir en la libertad que Dios ya les dio. La libertad que ya es nuestra. Y entonces dice, ¿qué les dijo? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creer, confesar. Y el versículo 17 dice que Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, creer, confesar, y eso viene de una revelación. Diga conmigo, revelación. Yo debo de venir delante del Señor. Señor, yo quiero recibir aquí dentro de mi espíritu. Yo quiero creer acá, no solamente acá en mi mente. Yo no quiero un convencimiento mental, sino quiero la plena convicción, como dice Pablo. Una plena convicción. ¿Qué es la fe? La fe es convicción, la seguridad de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve, la seguridad de lo que no se ve. Y entonces yo debo de tener una convicción. Bienaventurado eres, Simón Pedro. No te lo reveló carne ni sangre. No solamente porque alguien te lo contó, sino porque tú abriste tu corazón y recibiste esta revelación. Cuando tú la recibes en tu corazón, la vas a ejercer en todo lugar. En todo momento. Es decir, que vas a estar alerta. El diablo manda pensamientos y dice, no, lo rechazo en el nombre de Jesús. Cancelo toda obra del diablo. Debo estar alerta porque el diablo muchas veces disfraza, obviamente, sus mentiras. Y a veces las quiere poner como muy formales o muy religiosas, pero son mentiras a la luz de la palabra. Por eso yo debo de caminar en bendición y debo caminar en victoria. Dice el versículo 18, que le dijeron a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro. Al creer y confesarle, nosotros recibimos una posición, recibimos una adopción. Cuando tú recibiste a Cristo Jesús, quizás pasaste al frente, abriste tu corazón, repetiste una oración, pero realmente recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Tú fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz y recibiste una posición. Recibiste un lugar de poder, recibiste un lugar de honor. Recibiste un lugar de autoridad y ahora puedes ejercer esa autoridad. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre esta revelación, sobre esta realidad, edificaré mi iglesia. Es decir que Dios dice, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Cómo la edifico? Dándole revelación de la autoridad que tienen en el nombre de Jesús. La iglesia muchas veces no recibe la autoridad que tiene en el nombre de Jesús y por eso hay mucha pérdida. Y por eso cuando viene espíritus de tristeza, a veces los recibimos. ¿Por qué? Porque no sabemos que tenemos la autoridad para rechazarlos. Yo rechazo cuando digo, no, esto no es mío. A veces yo, cuando tengo un pensamiento malo, pecaminoso, y el diablo me quiere convencer, ¿y eso quiere decir que eres cristiano? Y mira qué pensamientos tan sucios tienes. Yo digo, ese pensamiento no es mío. Ese pensamiento es del diablo. Se lo rechazo. Y rechazo su oferta de pecado. Y digo, ese pensamiento no es mío. Yo soy hijo de Dios. Mis pensamientos son buenos. Y no acepto lo que el diablo quiere traer contra mí. Y entonces dice, sobre esta roca, sobre esta revelación edificaré mi iglesia. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que la verdadera iglesia de Dios, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la verdadera iglesia. Y nosotros somos de la verdadera iglesia de Cristo Jesús, porque hemos creído en Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que las puertas del infierno o del Hades no se van a levantar contra nosotros, se levantan. Pero tengo una garantía que no van a prevalecer, no van a ganar, porque soy hijo de Dios y he entendido la autoridad que tengo en Dios. No prevalecerán contra ella. Versículo 19, yo te daré las llaves. Diga conmigo, las llaves. No dice la llave, las llaves, plural.
Es decir, que para cada revelación y para cada cosa hay una llave. Para la sanidad hay una llave. Para la prosperidad económica hay otra llave. Para caminar un camino de victoria espiritual es una llave, obviamente. Yo te daré las llaves, dice. Las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra. Diga conmigo, lo que ate. Pero hay un problema. Si Pedro no ata nada, nada va a ser atado. Si Pedro no ata nada, nada va a ser atado. Cuando Dios me enseñó acerca de la autoridad que tenemos, ya he contado esta historia porque, aunque tengo muchas, pero esta historia es la que más me recuerdo y me llamó la atención en cuanto a la autoridad. Tenía problemas para evangelizar en mi trabajo. Había una persona que era enemiga del evangelio y que básicamente no permitía que yo evangelizara ahí. Y yo empecé a orar. Iba camino al trabajo y empecé a atar en el nombre de Jesús. Ato ese espíritu maligno. Lo ato en el nombre de Jesús. Lo rechazo, lo echo fuera en el nombre de Jesús. No tiene poder. Así me fui todo el camino al trabajo. Cuando llegué al trabajo ese día pude evangelizar a todo el que quise evangelizar y a él mismo lo evangelicé. Y me di cuenta, hay autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Amén. Yo debo de saber que el lugar en que estoy es suficiente para atar las huestes de maldad. Un hombre, tuvo razón este hombre lo que dijo. Yo nunca lo había meditado, nunca lo había meditado. Tampoco estoy en contra, pero tiene razón la respuesta que le dieron. Porque este hombre, junto con una asociación de pastores, en la ciudad en que viven, rentan avionetas para subir al aire y orar desde los aires por la ciudad. Y entonces invitaron a este pastor y le dijeron, te invitamos, vente a que vengas a orar. Y dijo él, la Biblia dice que lo que ates en la tierra, no lo que ates en el aire. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Pareció chiste, pero yo me quedé pensando, oye, tiene razón. En el lugar en que estés, puedes ejercer tu autoridad. Amén. Si ellos quieren andar en los aires ahí atando, amén, súbanse y vayan. No tengo problema, pero no funciona más que en otro lugar. No funciona más que en otro lugar. Porque lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y en la tierra puede ser en tu trabajo, puede ser en el baño de tu casa, puede ser cuando vas en el carro. Tú atas, rechazas, destruyes toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Porque Dios da autoridad. Mire, en Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, el Señor le da autoridad a Jeremías. Y en esa autoridad, la autoridad no solamente para edificar, sino que la autoridad también es para destruir, porque dice el versículo 10, capítulo 1 de Jeremías, versículo 10. Dice, mirad, hoy te he dado autoridad, porque había puesto sus palabras en su boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre todas las naciones y sobre todos los reinos. Y la autoridad era para arrancar y para derribar, no para arrancar la obra de Dios, no para derribar la obra de Dios, sino para arrancar la obra del diablo y para destruir las obras del diablo. Yo te he dado autoridad, dice, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, pero también dice, para edificar y para plantar. Dios es un Dios que nos da la victoria. El libro creo que es el libro de Éxodo, donde Dios le dice a Israel, le dice, cuando salgas a la guerra delante de mí, irás y no tendrás culpa, volverás en paz. Porque cuando salgas a la guerra delante de mí, yo salgo a la guerra contra el diablo delante del Señor. El Señor es el que va conmigo y lleva autoridad en el nombre de Jesús. Y rechazo toda obra del diablo. El ataque puede ser en la economía. El ataque puede ser cuando, Señor, no miro la puerta. No miro la puerta en mi salud. No miro la puerta en mi economía. No miro la puerta en lo legal. Yo salgo contra ello en el nombre de Jesús. Me opongo a ello. Doy los pasos necesarios que debo de dar, pero me opongo porque tengo autoridad en el nombre de Jesús.
Y entonces puedo salir a la guerra delante del Señor. Y a Jeremías le dicen, te he dado autoridad. Autoridad para arrancar, autoridad para derribar, autoridad para destruir, autoridad para derrocar. Repito, no para destruir la obra de Dios, no para arrancar la obra de Dios, sino para arrancar la obra del diablo. Lo que el diablo está levantando. Por eso tenemos autoridad y podemos declarar con poder en el nombre de Jesús lo que nosotros sabemos que Dios quiere que se lleve a cabo en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra casa. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y el diablo va a decir, tú los bendices y él se porta mal. Sí, pero mi bendición puede más todavía. Mi bendición puede más todavía. Y ellos van a estar bien. Y van a estar mejor cada día. Y yo los bendigo en el nombre del Señor. Y yo le doy gracias a Dios por esa autoridad que Dios me ha dado. Tengo autoridad en el nombre de Jesús. Entonces, en Mateo 16, el versículo que estamos leyendo, dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Yo tengo el trabajo, miren mi trabajo. Atar y desatar. Mi boca tiene poder. Diga conmigo, mi boca tiene poder. Otra vez, mi boca tiene poder. Porque la Biblia dice que en la boca está el poder de la vida o de la muerte. Es que si dices, ay, creo que me voy a enfermar, no va a pasar otra cosa. Ya lo creíste. Ya lo declaraste. Tu misma boca lo dijo. Pero cuando tú dices, no, yo rechazo toda enfermedad. Porque hay creyentes que tienen miedo que el diablo oiga. Andaba una epidemia maligna un pastor llevó a sus hijos a la convención donde lo invitaron a predicar y le dijo a otro, ¿por qué traes a tus hijos? ¿Ves toda la enfermedad que hay el día de hoy aquí? Y dijo, mis hijos no se van a enfermar. Y yo no me voy a enfermar. Y otro pastor se le acercó y le dijo, yo ni por toda la hora del mundo diría eso, dijo. Pero así como en secreto. Le dijo, ¿no sabes que el diablo te podría oír? Hay gente, hermano, hay gente que tiene miedo. Si lo digo por el diablo, para que él oiga, para que él sepa que yo soy hijo de Dios, para que él sepa que yo he sido comprado con la sangre de Cristo Jesús. La Biblia dice, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios y no sois vuestros. Este cuerpo lo compró Cristo Jesús. Esta vida la compró Cristo Jesús. Y yo voy a caminar libre. Y vamos a caminar libres. Y vamos a rechazar toda obra del diablo. No tiene derecho el diablo a meterse con nosotros. Dijo el apóstol Otto un día, dijo el diablo que se meta con sus hijos, pero no con los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Y entonces, atar y desatar. Atar y desatar. Ese es nuestro trabajo. Atar y desatar. Tenemos que atar aquello que quiere levantarse contra nosotros y tenemos que desatar las bendiciones. Y tenemos que declarar que estamos bien y estaremos mejor. Diga conmigo, yo estoy bien. Diga conmigo, yo estaré mejor. Diga conmigo, la vida es para mí. La libertad de Dios es para mí. No me dejaré atar por nada. Por nada rechazo toda obra del diablo. Y entonces, atar y desatar. Dice Efesios 1. Efesios capítulo 1. Versículo 18. Yo quiero decirle que una vida de autoridad. Una vida de autoridad. Sabe el poder que tiene, pero camina alerta. Un día estábamos con unos, estábamos de vagos. Todos lo encontraban en el mundo, obviamente. Estábamos tomando en una cantina. No es bueno que diga eso, ¿eh? Pero ahí estaba yo, pues. Y entonces estábamos con unos policías y hubo un poquito de problema ahí. Después llegaron unos del ejército, soldados. Me llamó la atención porque los soldados se sentaron en la puerta, uno de cada lado, amigablemente, no emproblemados, amigablemente. Y ellos traían sus armas largas, no sé qué tipo de arma, yo no conozco de armas, pero un arma grande que usan los soldados.
Y entonces se saltaron uno de aquel lado de la puerta, otro de la otra puerta. Nosotros estábamos ahí, estábamos platicando, pero el que estaba de este lado se puso el rifle con la punta, con el cañón hacia allá. Y el que estaba de este lado se puso el rifle con el cañón hacia nosotros. Así es que los dos tenían el arma con la vista para donde estábamos nosotros. Los dos, el que estaba de aquel lado y el que estaba de ese lado, los dos tenían el arma larga con la vista para allá. Y ahí me llamó la atención, no se me olvida. Me llamó la atención porque dije, así es como ellos están acostumbrados. Ellos es parte de su práctica. Son soldados que tienen un ejercicio militar donde tienen que estar siempre en guardia. Siempre, no importa que estuviéramos hablando amigablemente. No importa, ellos siempre tenían que estar en guardia. El creyente que sabe que tiene autoridad debe de caminar en guardia todo el tiempo. No podemos confiarnos. No podemos dejar olvidado el arma lejos. Tenemos autoridad y estamos siempre al pendiente de lo que pudiera pasar y sabemos lo que tenemos con nosotros y lo que somos nosotros. No podemos bajar la guardia. Repito, ¿por qué Estados Unidos invierte tanto dinero y tanto tiempo, tantos recursos en ejército y en armamento? ¿Por qué no nos dedicamos solamente a vivir bien en Estados Unidos, ya que está tan próspero? Porque perderíamos nuestra prosperidad a causa de los enemigos que tiene este país. Y nosotros como creyentes igual, no podemos dormirnos. Un día les dije, creo que un miércoles les dije hace mucho tiempo, hace años tal vez, les dije, lo peor que puedes hacer es ir de visita con tu familia inconversa, incrédula, idólatra, estar 2 días allá, dormir allá y estar peleando con tu esposa. Es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque allá están los demonios. Esa casa es casa idólatra. Los demonios tienen acceso a ese lugar. Y tú vas y peleando con tu mujer, hermano, abres puertas y entonces cuando regresas a tu casa traes problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque no estuviste alerta en el lugar que estabas. Si estás bien, tú vas, visitas, vives, compartes todo y regresas a tu casa y regresas limpio. Regresas sano en tu espíritu. Pero vas allá y empiezas a pelear con tu mujer. Y allá se aventaron un buen round, hermano, y vienen de regreso todos peleados porque no tuviste cuidado. Porque el arma nunca se pone al lado contrario. A pesar de que estemos amigablemente, el arma siempre se pone hacia aquel lado. Cualquier cosa que pase, estoy listo. Estoy listo para defenderme. Necesito estar alerta. Debe ser, la autoridad es un estilo de vida. Un estilo de vida, siempre. Debo de estar alerta. Entonces, Efesios 1:18 dice Pablo, mi oración, mire la oración de Pablo, es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Para qué? Para que sepas cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mi oración es que los ojos sean iluminados, mi oración es que sepas cuál es la esperanza de tu llamamiento, cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos. Versículo 19, y también dice que la oración es para que sepa cuál es la extraordinaria grandeza del poder de Dios para con nosotros. ¿Sabes el poder que Dios tiene a tu disposición? ¿Sabes que Dios es el que te cuida? Que donde quiera que vas hay un poder de Dios a tu disposición. Dice que para que sepamos, conozcamos cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Dice los que creemos. Por eso es importante creer. Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Es decir, saber la grandeza del poder de Dios con nosotros. ¿Por qué tengo que temer? Me acuerdo de aquel episodio de Andy Griffith. Barney Fife. ¿Cuántos saben quién es Barney Fife? ¿Sí, verdad? Es el Kiko del Andy Griffith. Él es un deputy, que es un policía, pues, un policía del sheriff. Y le tocaba ir a poner orden donde había otros dos que eran malas personas y que eran mucho más grandes que él y mucho más fuertes que él, y aquellos lo quisieron intimidar. Y fue intimidado y él regresó.
Pero después el sheriff le dio ánimo y de alguna manera hizo que volviera a regresar allá. Y entonces aquel dijo, mira, ustedes son más grandes que yo. Dijo, pero esta placa que traigo yo representa gente más grande que ustedes y más poderosos que ustedes. Y aquellos tuvieron que obedecer. Porque a pesar de que eran más grandes físicamente y con más carácter todavía que él, pero aquel entendió, esta placa que traigo representa gente más grande que ustedes. Cuando yo sé del poder que tengo, para que sepamos cuál es la grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. Tal vez estás así de chiquito, mira, no hay nadie aquí, pero tal vez estás así de chiquito y flaquito y los demonios tiemblan delante de ti. Si tú crees lo que eres en Dios, si tú crees que Dios está contigo y que el poder de Dios es para ti, así es que no depende ni del lugar ni del cuerpo físico que tengas. Lo que importa es que hayas entendido lo que eres en Dios, saber cuál es la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Versículo 20 dice que ese poder tan grande fue el que obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Piense en ese poder, el mismo poder que obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos, y ese poder que lo sentó en los lugares celestiales es el mismo poder que está con nosotros, está con el pueblo de Dios. Yo creo en ese poder y tengo autoridad en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús debe estar en mi boca continuamente. Debo de saber que Él es mi auxilio. Él debe de ser mi primera opción en cualquier cosa. Invocar el nombre de Jesús y creer que Dios sí me está escuchando y creer que Él sí obra a favor mío. Y Él no me va a dejar. Él siempre está conmigo. No importa el problema que me enfrente en la vida. Versículo 21 dice que, cuando dice el versículo 20 que a Jesús le sentaron a su diestra en los lugares celestiales, le sentaron muy por encima. Diga conmigo, muy por encima. Me gusta esto porque no dice encima, sino dice muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es el lugar donde Cristo está sentado hoy. Ahí está el Señor. El versículo 22 dice que todo lo sometió bajo sus pies, a los pies de Cristo. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces todo está bajo Cristo y bajo la iglesia de Cristo. Todo está bajo Cristo y bajo la iglesia de Cristo Jesús. Si me atrevo a creerle a Él, que Él está conmigo. Amén. Mire, piensa en un marido que llega a alguien más y golpea a su mujer y él no hace nada. Llega un hombre y le da un par de cachetadas a la esposa y el marido no hace nada. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría cuando la iglesia es maltratada y que Cristo Jesús se quedara mirando nomás? A menos de que la mujer no lo reconociera como su autoridad y que reconozca que Él está con ella y que la mujer la mujer tiene autoridad y que sabe que Él sí va a actuar. Lo que ella necesita es hablar, declarar. Y entonces, cuando creo, el Señor está conmigo, su poder está conmigo, yo tengo autoridad, hay un ejército que está actuando a favor mío. Lo que necesito es ejercer autoridad. No se me olvida aquel hombre que ya partió con el Señor, aquel hombre que habló con el Señor se le presentó, pero detrás del Señor había un ser grande, un hombre grande. Dijo, la cabeza salía del ceiling para arriba, un hombre grande. Y entonces el Señor empezó a hablar con él, pero después le preguntó, él dice, ¿y quién es ese que está atrás de ti? Y dice, Él es tu ángel del ministerio. Él es el que hace que las cosas lleguen al ministerio. Y entonces el Señor se fue y el ángel se quedó. Y el ángel le dijo, yo soy el ángel de la prosperidad sobre tu vida. Y él le preguntó al ángel, le dijo,
porque la conversación era que él necesitaba urgentemente una cierta cantidad de dinero para el ministerio. Y le dijo al ángel, le dijo, ¿y qué estás esperando? ¿Que no vas a traerlo? Dijo, estoy esperando la orden tuya. Y entonces le dijo, te ordeno que vayas. Se fue. Pero si no le ordenas que se vaya, no va. Nosotros tenemos autoridad. Los ángeles obran a través de lo que sale de nuestra boca. Si yo digo que estoy perdido, el ángel va a decir, él está perdido. Si digo que estoy destruido, el ángel va a decir, él está destruido, déjenlo, él dice que está destruido. Pero cuando digo estoy en victoria, yo soy hijo de Dios. Según la Biblia, yo debo de ser cabeza y no cola. Y el ángel escucha esas palabras y empieza a actuar, porque mis palabras tienen autoridad. No somos una iglesia que se pase quejando, mi hermano. No somos una iglesia. Dijo alguien, es una vergüenza cuando la iglesia tiene que ir al mundo a pedir ayuda porque está tan necesitada. Es una vergüenza para el evangelio. Yo creo que Dios está con nosotros y que Dios abre puertas de bendición. Ahora, dice el versículo 22 que todo lo sometió bajo sus pies. A él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Estamos bajo Cristo, todo está bajo Cristo, pero también todo está bajo el cuerpo de Cristo Jesús. Y por eso el capítulo 2, versículo 5, dice que aun cuando estábamos, no estamos, estábamos. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Él nos dio vida juntamente con Cristo, cuando creímos, cuando recibimos salvación. Dice, por gracia habéis sido salvados. Versículo 6. Y con Él nos resucitó. Por eso yo estoy resucitado con Cristo. Amén. Yo me identifico con la resurrección de poder que hubo en Cristo Jesús. Me identifico con esa resurrección. Con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales. Porque Él fue sentado en los lugares celestiales, no encima, sino muy por encima de todo principado, de todo poder, de todo dominio y de todo nombre que se nombra. No solamente en esta era o en este siglo, sino en el siglo venidero. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales. Ahí estoy yo. Diga conmigo, ahí estoy yo. Repita conmigo, estoy sentado con Cristo. Muy por encima de cualquier principado, de cualquier poder que quiera obrar contra mí. Estoy sentado muy por encima, amén. Versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estamos sentados con Cristo Jesús. Colosenses 2. Por eso repita esto, mi hermano. Y un día que me enfermé físicamente, hubo dos versículos que yo repetí más de 100 veces, no porque Dios no me oiga, sino porque mi fe tenía que ser trabajada. Y están en Romanos 8. Mi fe tenía que llegar al punto donde yo debo de tener convicción. Hubo dos versículos que están en Romanos 8, le dije Colosenses, pero quiero decirle que nosotros tenemos autoridad. Porque Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y entonces yo estaba enfermo. Cuando digo enfermo, yo estaba enfermo, hermano. Pero yo repetía, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Porque yo sentía que me moría. Y repetía otra vez. En el nombre de Jesús, yo declaro que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Repetirlo. Yo soy libre. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Se rompió eso, porque hay otro versículo 11 creo yo, donde dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. Mira lo que dice, versículo 11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Diga conmigo, vida a cuerpos mortales. Y entonces yo declaro que el Espíritu de aquel
que resucitó a Jesús de entre los muertos, está en mí y le da vida a mi cuerpo mortal. Y lo volví a repetir. En el nombre de Jesús, yo declaro que el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en mí y le da vida a mi cuerpo mortal. Se rompió. ¿Por qué? Porque tengo autoridad en el nombre de Jesús. Yo debo entender, yo tengo autoridad. No le voy a dar tregua al diablo, hermano. No le voy a dar tregua a la enfermedad. Yo me opongo, pero no me opongo con mis buenas ideas. Me opongo con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Mi boca rompe ataduras en el nombre de Jesús. Ahora vaya conmigo a Colosenses 2. Porque Colosenses 2 dice, versículo 8. Mirad que nadie os haga cautivos. ¿Estamos ahí? Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y de vana sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Qué quiere decir eso? No negar, no enterrar la autoridad por causa de teologías y credos. Yo creo en los credos. Llamada Final tiene un credo ministerial para las iglesias del ministerio y me da gusto. ¿Sabe por qué? Porque es bendición. Dentro del credo es que tenemos libertad del espíritu, hermano. Pero el problema es cuando la persona entierra la autoridad, hace a un lado la autoridad que tiene Cristo Jesús por causa de teologías, por causa de credos ministeriales. No, yo tengo autoridad en el nombre de Jesús y no voy a hacer a un lado la autoridad. Dice el versículo 9. Dice, porque toda la plenitud de la deidad, miren lo que dice ahí. Toda la plenitud de la deidad o toda la plenitud de Dios reside corporalmente en Él. Y habéis sido hechos completos. Diga conmigo, estoy completo. Diga conmigo, estoy completo en Él. Versículo 10. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Yo estoy completo en Él. ¿En quién? El que tiene la plenitud de la deidad, la plenitud de Dios en Él. Dice el versículo, ese versículo 9, la Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera. Mire, póngale atención a esto. Nueva Versión Internacional dice el versículo 9, dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita corporalmente en Cristo. El versículo 10 dice, y en Él, en el que habita toda la plenitud de la divinidad, dice, y en Él, que es la cabeza de todo poder y toda autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Dice este versículo, esta versión, Nueva Versión Internacional, dice, toda la plenitud de la divinidad habita en Él. Y ustedes han recibido esa plenitud. ¿Por qué no me voy a sentir como hijo de Dios? Dicen por ahí, hijo de tigre pintito. Me tengo que parecer a Él, mi hermano. Me debo de parecer a Él. Debo de tener la actitud que tiene Él. Mire, cuando Él habla, dice la Biblia que retumba la tierra, que su voz es como el río de muchas aguas. Sí, cuando cae el aguacero, mi hermano, se oye un escándalo. Ahora imagínese cuando el Señor habla. Por eso al diablo no le puedo hablar pidiéndole permiso, mi hermano. No le puedo hablar así entre dientes y pidiéndole permiso. No, yo tengo la palabra de Dios en mi boca. Ese versículo 9 y versículo 10, en la traducción lenguaje actual, hay una versión que se llama traducción lenguaje actual. Mire lo que dice ahí, versículo 9. Dice, Cristo es completamente igual a Dios. Eso dice el versículo 9. Cristo es completamente igual a Dios. Y el versículo 10 dice esto. Y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. Dice, a ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Hemos sido hechos completos en Él. Otra vez diga conmigo, yo estoy completo en Él. ¿Qué te falta a ti? Nada. Conocimiento solamente. A veces no conocemos nuestros derechos. Dice Oseas, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y dice, le dice al sacerdote, porque tú desechaste la ley, yo también te desecho a ti para que seas mi sacerdote. Yo no puedo desechar la palabra de Dios. La palabra de Dios es el poder
para vivir en victoria. Entonces, dice esta versión, traducción lenguaje actual: Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo Jesús. Mateo 28. Termino. Pasa el grupo de alabanza. Mateo 28. La autoridad debe ser un estilo de vida, mi hermano. Camina con autoridad. Declara la palabra de Dios. Declara que Dios está contigo, que tú estás bien y estarás mejor. Declara que por sus llagas hemos sido curados. Rechazo toda enfermedad en el nombre de Jesús y cancelo todo poder del diablo en el nombre de Jesús. Y si tengo que volver a decirlo, lo vuelvo a decir, y lo vuelvo a decir, y lo vuelvo a decir. No porque Dios no oiga, sino porque cada vez que lo declaro, estoy declarando la palabra de Dios, y el enemigo debe de dolerle cada vez que yo hablo la palabra de Dios. Y quiera o no quiera, debe de retirarse. Mateo 18:18 dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y autoridad se la dio a la iglesia. Por eso dice: id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por la bendición que nos has dado. Te damos gracias porque estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque habitas en medio nuestro. Te damos gracias porque tenemos autoridad. Nos has llenado de ti. Te tenemos a ti. Eres tú, Señor, en nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, y te damos todo el honor y toda la gloria y todo el honor y toda la alabanza. Señor, gracias. Gracias porque eres nuestro Señor. Aquí estamos delante de ti, bendecimos tu nombre. Declaramos que caminaremos, Señor, declarando tu palabra, Señor, y tomando el lugar que tú nos has dado. Tú dijiste: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Yo declaro en el nombre de Jesús que las puertas del infierno no prevalecen contra nosotros, porque nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús. Hemos sido lavados, hemos sido salvados, hemos sido redimidos y tenemos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Padre, te bendigo y te doy la gloria y te doy la honra y la alabanza. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Cristo. Bendito eres. Tú eres todopoderoso. Nos has dado de ese poder. Tenemos autoridad delegada. Tenemos autoridad delegada. Nos delegaron autoridad. La palabra en nuestra boca, para arrancar, para destruir, para derribar, pero también para plantar, también para edificar. Autoridad en el nombre de Jesús. Autoridad. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Lo que se ate, lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Porque tu palabra en Cristo sube delante de Dios y ejerce poder delante de nuestro Señor. Señor, te bendecimos. Te bendecimos. Te damos a ti la gloria y la honra, y la alabanza y la exaltación. Gracias por tu amor y tu gracia. Gracias, Señor. ¿Quieres decirlo? Poderoso, poderoso, Señor. Poderoso en majestad y reino. Poderoso, poderoso en potestad e imperio. Poderoso, dilo, poderoso. Poderoso, mi Señor es poderoso. En Él soy poderoso. Aleluya, aleluya. Poderosos en Él. Solo tienes que creerlo en tu espíritu, en tu corazón, y dejar que fluya la palabra de Dios. Que fluya. Sí.
primero, Él es el postre. Y arrojan coronas delante de Él. Dilo poderoso. Poderoso en majestad y reino. Poderoso. Estás con Él y Él está contigo. Estás con Él y Él está contigo. ¿Estás seguro en Dios? Cree, recibe. Ahuyenta el temor, ahuyenta la duda, ahuyenta el miedo. Oh Padre, te bendigo y te doy la gloria. Poderoso, 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 en potestad e imperio, poderoso. Sí, mi Señor, sí, mi Dios. Padre, te adoramos. Estamos seguros en Él. Tenemos vida en Él. Él es el Rey. Él es el Señor. Recibo que estoy completo en Él. Que no me hace falta nada en Él. Que Él es mi Señor. Que Él es mi Señor. Él es mi Señor. Oh, aleluya. Sí, poderoso, dilo poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, Él es todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, en potestad e imperio, poderoso. ¿La tu voz al decir poderoso? Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso. Gracias, Señor. El poder de Dios está hoy aquí en la tierra, mi hermano. El poder de Dios está hoy aquí en la tierra. Aquellos que creemos, aquellos que recibimos, sí, soy hijo de Dios. Sí, Dios está conmigo. Sí, Dios va abriendo brecha delante de mí. Sí, Dios me usa para su gloria. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Gracias, Señor. Gracias.